Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Merari Fierro, a quien tuve el gusto de contactar gracias a la profesora Claudia Cabeza de Vaca Villavicencio. Em, Merari Fierro es escritora, investigadora, editora y tallerista mexicana, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, maestra en Política y Gestión Cultural por la UAM, fundadora del editorial Endora. Es coordinadora de Edita México desde 2010. Fue investigadora en el Departamento de Literatura de la Dirección General de Publicaciones en Conaculta. Autora de 5 libros, el resto de su obra literaria, que abarca cuento, novela corta y crónica, se encuentran en libros de texto y compilaciones. Ha colaborado en las revistas Mensajero, Malabar y Replicante. Como editora, colaboró en el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, Santillana y Norma. Dirigió un taller de creación literaria, así como círculos de lectura. Pues muchísimas gracias, Menari, por haber aceptado esta cordial invitación, a acompañarnos hoy aquí en Letras a Contraluz. Me gustaría que pudieras comentarnos de inicio cómo nació tu pasión por la literatura, qué significa para ti la palabra literatura y más en el mundo actual. Muchas gracias por la invitación. Ando un poco ronca porque me enfermé justo ayer, pero aquí estoy. eh, Mi pasión por la literatura, yo creo que nací con eso. Eh, en mi familia, que soy de Sonora, mi abuelita siempre fue también amante de los libros, fue poeta, y mi mamá hacía estas cosas de declamar y eso, shows literarios, ¿no? De esa época. Y pues yo nací con este rollo del gusto por la literatura. Mi papá fue pintor y escultor, entonces como digamos que el mundo bohemio estaba conmigo. Pero más que decir que fue por la influencia de mis papás, te digo, yo creo que nací con eso porque mi hermano para nada, mi hermano se dedicó a la mercadotecnia, ¿no? Eh, yo recuerdo una vez que hicieron en la escuela ya ni me acuerdo cómo se llamaba, un librito que había que pasar diciendo tus gustos, ¿no? ¿Qué color, cuál es tu color preferido? Y así. ¿Y qué quieres ser de grande? Y yo me acuerdo que puse leer libros. Y pues sí, terminé estudiando letras y siendo editora, ¿no? Creo que he encontrado pocas personas que han tenido como ese caminito tan trazado desde el principio. No se me ocurría a mí escribir, sino eso, leer, dedicarme a leer. Entonces ese paso, ese salto que das hacia la edición, pues ya venía también como desde pequeña, ¿no? En esa lectura que haces de esos libros y cómo determinas qué autores iban acordes a esa línea editorial que tú has marcado. Pero me gustaría escucharlo de viva voz. ¿Cómo es que ya después no solo te dedicas a leer libros y a escribir, sino también a querer editar a otros autores? Pues fue más bien el caminito que me llevó la vida. Yo estudié en la UNAM, pero en el sistema abierto, igual que la maestra Claudia Cabeza de Vaca. Y ahí eh, el, las materias que llevábamos eran diferentes a las que llevaban en el sistema escolarizado. Se dividía en 3 bloques prácticamente, el de crítica y teoría literaria y el de lingüística. Y el de lingüística todo mundo lo sufríamos muchísimo porque pues era un porcentaje muy grande el que había que trabajar y nos daban en las clases los lingüistas, ¿no? Con este rollo de que era una ciencia y no sé qué. Pero haber aprendido eso me sirvió para después hacer un examen ahí en Conaculta y pude pasar como correctora justo gracias a este aprendizaje. Porque bueno, para ser editor y corrector no solo necesitas saber escribir y leer, necesitas tener la capacidad para analizar los textos de forma profunda.
y separarte, ¿no? De lo que estás disfrutando tú como lector a lo que necesitas que sea el producto final. Entonces un poco fue como una bendición y una maldición, porque entonces me dediqué a leer, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, últimamente ya mi gusto por la lectura cambió muchísimo. Ahora solo leo libros que realmente me gusten. Ya no, ya no agarro todo lo que antes agarraba todo lo que encontraba, ahora no. Que ya mis ojos están cansados, ya quiero eh, disfrutar la literatura desde otro lugar. ¿Qué pasa cuando encuentras un libro que creías que te iba a llamar la atención, que te iba a estar sorprendiendo con relación a todo lo que ibas leyendo y de repente te encuentras con que no es así? ¿Qué haces en esos casos? Y pues gracias a la madurez a la que he llegado, ya dejo el libro. Ya antes era, no, tienes que darle chance, que si te dijeron que era bueno, que era un autor reconocido, tienes que soltarlo, ¿no? Ya me siento con la seguridad de decir, por el momento este libro no. A lo mejor puedo acercarme a él después. Pasa mucho que los libros se acercan a ti en ciertas épocas, ¿no? Y hay libros que no, a los que uno no, cuando accede a ellos, no es el momento. Entonces, es así como amores fortuitos, ¿no? Sí, hay veces que se acerca el amor de tu vida, pero no estás tú lista y tienes que esperarte un poquito después para poderlo disfrutar. Sí, llega a pasar. En el caso de lo que nos venías comentando de que tus gustos literarios han ido cambiando, ahora, ¿a quiénes podrías considerar tus referencias literarias y poéticas y por qué? Poéticas casi no tengo, fíjate, soy muy huraña respecto a la poesía. Eh, Tengo una sensación extraña respecto a la poesía porque una cosa es cuando los poetas están expresando su obra y otra cosa es cuando yo la leo. Entonces, pues en la parte de la poesía sigo con García Lorca, con muy clásicos. En la parte de la narrativa eh, estoy mucho con las mujeres y con mujeres japonesas o asiáticas. Estoy muy clavada con eso. Eh, Me gusta mucho el mundo que están transmitiendo, que tal vez estando allá sea su mundo natural, pero para mí desde la mirada de México, sí es un mundo fantástico, pero no llega al rollo surrealista, ¿no? Siempre está como en un aspecto muy eh, entre miedo y entre magia y al mismo tiempo entre conflicto psicológico. Entonces, estoy en esa, ahorita en este momento. En el caso de autoras contemporáneas que puedas decir que sientes cierta admiración por su obra, ¿a quiénes podrías mencionarnos? Uy, ahorita no podría decirte, tengo mi memoria muy mala, pero eh, fíjate que la otra cosa que estoy haciendo es leer autores contemporáneos, pero alternativos, no tradicionales. Eh, Estoy descubriendo estoy investigando, porque bueno, desde muchos años atrás tenemos este contacto con editoriales alternativas y autores alternativos, pero ahora darme cuenta que también es muy aleatorio los textos que pasan por la oficialidad y los textos buenos que se quedan atrás, ¿no? Porque también depende de este mundo, pues en cierta manera comercial de las editoriales, ¿no? Entonces, la capacidad de distribución de un autor alternativo es muy diferente al de uno comercial. Claro que hay autores que uno no puede pelearles nada, hayan sido, aunque estén en una editorial lo más tradicional, hay autores que dices, sí, ¿no? Son maravillosos.
pero también hay autores alternativos muy, muy buenos. Por ejemplo, de las autoras que hemos publicado, Débora Hadassah, por ejemplo, ella experimenta todo el tiempo con su narrativa. Pues todos los que les diría van a decir que no los conocen, pero están en redes, ¿no? Casi todos los autores que nosotros publicamos también tienen como mucha pasión, mucha capacidad de investigar sobre su propia literatura y no tienen como la restricción de la misma editorial de qué tienen que publicar. De, de todo esto que has estado viviendo y haciendo como un recuento de todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu trayectoria como editora, como escritora, em, ¿qué podrías decirnos que te ha enseñado y dejado el haber creado Endora? Pues me cambió mi mundo. Eh, Siendo de Sonora tengo la visión esta pues de hacer empresas, ¿no? De que, bueno, hubo un tiempo en que vendía salchichonería y lácteos y no me daba vergüenza hacerlo, ¿no? Con una amiga, con mi socia de ese entonces, un día haciendo libros de texto que sentíamos, bueno, que sí, que nos estaban explotando, decidimos sacar adelante este editorial independiente y nos aventamos así, haciendo básicamente servicios editoriales. Nunca pensé que ya tengo 25 años con la editorial, eh, combinando la parte de servicios editoriales con la parte de gestión cultural y la parte de edición de autores nuevos, ¿no? O de libros que no se pueden acomodar en ningún otro lado. Eh, He conocido a muchísimos, muchísimos creadores, muchas propuestas. Eh, He ido aprendiendo junto con todos ellos en el camino. Sobre todo la parte de la gestión cultural es la que más me ha dejado, porque me gusta mucho ver crecer a la gente, ¿no? Claro que me gusta crecer yo también, pero verlos crecer, que llegan con un texto y luego, eh, muchas veces llegan con un texto para una antología y luego de ahí brincan a publicar. Y luego de ahí, a lo mejor no publican con nosotros, a lo mejor publican con otro sello, pero llegan a algún evento nuestro de las ferias que hacemos, de los encuentros que hacemos, y cada vez más y más maduros. eh, Eso me llena. Digo, no diría que es como si tuviera mis hijos, porque ya teniendo hijos ya sé que eso no es como tener hijos, pero eh, el orgullo de saberme parte de su crecimiento, la verdad es que eso sí es inigualable. Yo creo que por eso no la he dejado, porque cada año digo, ya voy a dejar la editorial, me voy a dedicar a otra cosa y nada, no la dejo. No, por favor, no la dejes, porque es un espacio donde muchos autores también tienen un lugar para compartir su voz y su talento. Y eso es algo muy valioso e importante que realizas desde Endora. Em, ¿Cuál consideras que es la función principal de un escritor y cuál la de un editor? La función principal de un escritor, desde mi perspectiva, es sacar honestamente su arte, honestamente lo que quiere decir. Si se pone a decir cosas que otros ya dijeron o de su autor favorito o sin la parte honesta, sin conectar con su corazoncito, el texto no va a salir bien, no va a conectar con el lector. Y el editor tiene que entender cuál es la misión de ese texto antes de meterle mano, porque hay veces que hay textos que sirven, pues digamos, para una novela gráfica y textos que sirven para hacer un poema. Hay veces que el autor no lo tiene claro y la tarea del editor es acompañar
no es forzar, no es destrozar el texto para nada, es acompañar y clarificarle al autor qué es lo que quiere transmitir. Y ahora, ¿cuál es la importancia de crear un pensamiento crítico a través de la literatura? ¿Se puede hacer eso o solo es mera reflexión, mero entretenimiento? ¿Cómo lo percibes tú? A ver, ¿me puedes repetir? No entendí. ¿Cuál es la importancia de crear un pensamiento crítico a través de la literatura? Si es solo que a través de este medio, de esta manifestación artística, podemos generar otra visión del mundo o sirve como mero entretenimiento, como mera reflexión, pero no pasa más allá de eso. Eh, pues las dos cosas. Las dos cosas. Perdón, me distraje. La primera, la parte crítica yo creo que es fundamental para poder crear y para poder analizar bien los textos. No, si tú no tienes esta capacidad o este aprendizaje de estar entendiendo la estructura de un texto, que eso requiere un marco crítico, digamos, no lo vas a poder disfrutar, ¿no? ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Que si solo se podía llegar a basar en una mera actividad placentera Ah, o de pura reflexión sin que pase a una acción por parte del individuo. sí, no, yo sí creo que tienen que ir de la mano las dos cosas. Eh, una crítica sin placer es como muy fría también, ¿no? Es como un trabajo impuesto. Supongo que un poco nos pasa cuando hacemos servicios editoriales y que nos piden que hagamos, que nos pagan por hacer un trabajo en sí. Cuando se hace una crítica o un análisis de textos, por ejemplo, desde la editorial, pues entonces ya vienen los dos puntos de vista, ¿no? Justo si el texto no es honesto, pocas veces es placentero para la lectura, aunque el texto sea doloroso, ¿no? Son como dos cosas diferentes. El hecho de saber gozar cómo se están acomodadas las palabras, qué palabras se usaron, incluso si estás analizando una edición, cómo se acomodó el texto. Eh, pero todo eso no lo puedes apreciar si no tienes todo este otro trabajo. Claro que tú puedes ser un lector eh, principiante, que bueno, ¿no? Te acercas a la literatura, sí, y está bien, pero es inevitable que se vaya formando un marco crítico conforme vas, entre más lees y más compartes eh, lo que has leído con otros pares. Em, ¿Qué debe contener un libro para que trascienda a lo largo del tiempo desde tu punto de vista? Oh, buena pregunta. Yo tengo una discusión muy grande con ese tema, porque insisto que el arte en general que trasciende también depende mucho de quienes forman parte del mercado del arte. Eh, no nada más en la parte de quién compra y vende, sino de la institución, ¿no? Entonces esta es la razón por la que, por ejemplo, siglos atrás, no pasaron a la luz eh, textos de mujeres, ¿no? Porque la institución marcaba ciertos lineamientos para que pasaran estos. Y lo mismo con los grupos literarios y demás. Entonces, eh, me quejo mucho al respecto, ¿no? También esta cosa de que está regionalizado, ¿no? Son los libros occidentales los que llegan a nosotros como historia de la literatura. Si tú checas la historia de la literatura, básicamente son libros, son autores hombres occidentales, ¿no? Uno tiene que abrirse camino. Por fortuna ha ido cambiando eso,
yo creo que hoy en día, el problema de hoy en día es que hay muchísimos textos, ¿no? El filtro ahora se fue al otro lado. Entonces ya cualquiera puede publicar, cualquiera puede decir su historia, hay muchísimas plataformas donde hacerlo, pues destacar es muy difícil. Me gustaría ver cómo se va a hacer ese filtro institucional para el futuro, ¿no? Siempre me lo he preguntado, pero insisto, son textos que sean honestos, textos que aporten algo más allá de lo dicho alrededor, es decir, una postura, una denuncia, digamos, ¿no? Que te muestren un mundo que no conoces, inevitablemente el manejo de las letras, ¿no? Si no hay esa capacidad de arte literario, por más buena que sea la historia, no, y por más bestseller que sea, no va a trascender para las futuras generaciones, creo. Con respecto a Endora, ¿cómo es que eliges ese nombre y cuál es la principal misión, objetivo y visión de tu editorial? Eh, Desde el principio la visión de Endora fue publicar autores nuevos, dar cabida a lo que no tenía cabida en ese entonces. Porque bueno, hace 25 años el mundo editorial era muy diferente. Eh, y surgió un poco con esta idea de hacer comunidad entre la gente del mundo del libro. Por eso hicimos, nuestra primera publicación fue la Gaceta Endora. Esta Gaceta tenía la intención, hicimos 5 números, de, de poder comunicarnos y pasarnos la información entre profesionales del libro, desde tips hasta formas de hacer las cosas. Pero de ahí brincamos a la antología Cuentalia y nos quedamos muchísimo tiempo clavados con el cuento, porque el cuento en ese entonces tampoco tenía mucho lugar. Eh, Fuimos avanzando en este camino, conociendo otras editoriales, viendo que en realidad no somos tan alternativas nosotros como editorial, estamos como en medio entre la parte tradicional, porque hacemos libros más o menos tradicionales, y la parte alternativa, porque tampoco cumplimos con los criterios, ¿no? de ser editoriales independientes como Sexto Piso o así. Le pusimos Endora por la misma razón, buscamos que fuera una mujer, que fuera una bruja, y resultó, y que tuviera como esta pie en uno y otro mundo, ¿no? En el mundo tradicional y en el mundo alternativo. Entonces, Endora pues es la bruja de Hechizada, no, supongo que no la conoces, pero bueno, ¿sí? Ah, muy bien. Sí, de Samantha, ¿no? Sí, sí. Sí, la Y mamá. sí, el nombre de Endor es el nombre del único lugar en la Biblia donde existía una bruja. Entonces, la bruja de Endora es esta mujer del lugar Endor. Pues nos gustó, ¿no? La verdad es que nunca pensé que íbamos a durar tanto tiempo y pues ya se quedó. Actualmente ya la editorial, pues digamos que el sello de Endora es más que una editorial, es una comunidad, y nuestro proyecto actual es el Cabaret, que es donde estamos ahorita aquí. Es un centro cultural en Cuernavaca, eh, que tiene música, librería, bueno, el foro para hacer presentaciones y demás, y un lugar pues para seguir creciendo la comunidad, cosa que nos hace estar muy orgullosos. ¿Quiénes pueden formar parte de esta comunidad en donde se comparte no solo un cafecito, un tecito, sino también la parte literaria en conjunción con esas charlas amenas que se llevan a cabo? Eh, Pues la comunidad artística, porque incluye, aparte de la gente de letras, músicos, que tenemos mucho músico joven,
Estamos por abrir ya la parte de la galería de arte. Y bueno, digamos que en la noche ya se pone muy bohemio, pero en las mañanas es más de cursos, talleres y así. Entonces, digamos, todo aquel que se sienta con ganas de tener un espacio bohemio, tranquilo, relajado, con música no estridente, donde puedas construir, es bienvenido. ¿Dónde le localizamos este espacio y por qué decidieron llevarlo a Cuernavaca? Bueno, nos vinimos a Cuernavaca con la pandemia. Tengo 2 hijos que en ese entonces eran adolescentes y pues en el departamentito que teníamos de 2x2 aquello iba a ser una matanza. Entonces, apareció la oportunidad, nunca se me hubiera ocurrido que Cuernavaca era un buen lugar para mudarme. Yo desde que llegué a la Ciudad de México me quería salir porque llegué nada más a estudiar la carrera y duré ahí casi 28 años. Y entonces de pronto apareció la oportunidad y vimos que había de todo, en Cuernavaca hay de todo. Siendo yo de provincia, la verdad es que no me causó ningún problema, ¿no?, adaptarme. Estamos en el pleno centro de Cuernavaca y nos pueden encontrar en elcabaret.com. Abrimos todos los días menos los domingos. Es bueno saberlo por si un día nos lanzamos a visitarlos por allá. Se ve muy, muy lindo ese espacio. Em, ¿De qué manera o qué sentido tiene seguir luchando por el fomento a la lectura? Hay muchas veces que decimos, bueno, ya vamos avanzando la cuestión de que ya se lee un poco más, a lo mejor, la novela juvenil o libros infantiles, em, o quizá cuentos, pero aún sigue habiendo como ese rezago de ciertas partes de la sociedad que no tienen ese acceso tan fácil a la lectura, a la literatura, o que por otro lado, aunque lo tienen, pues les resulta algo tedioso, aburrido, como que no va muy con ellos para la época que están viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué pues redundantemente, qué sentido tiene seguir luchando por el fomento? Pues es algo intrínseco para mí, como te digo, nací con los libros, ¿no? Entonces es algo que no puedo yo separar de mi vida y también creo que es algo fundamental para la sociedad, por más que nos dicen, ¿no? Ay, qué bonito es leer. Más que por eso es importantísimo tener la capacidad de analizar textos para poder analizar tu vida, para poder comprender lo que te está pasando. El otro día platicaba con un colega y se estaba quejando de la música de ahora, ¿no? Y yo pues tratando de defender a los chavos y así, hasta que llegamos a la conclusión de que parte de la poca calidad que se encuentra en la música de hoy es que no están leyendo, que no tienen textos de referencia, porque podrán, sí son honestos y podrán contactar con su corazón y decir, pero nos salen con unas frases tan cursis y poco elaboradas, ¿no? Que yo creo que en parte es por eso, porque no están leyendo. Entonces, nosotros no tenemos una cosa de que tienen que leer y vengan a leer, sino es nada más tener el espacio, ¿no? Siempre hay gente que quiere leer. Parece que no, pero también cómo nos acercamos a mostrar, cómo mostramos los libros influye en que la gente quiera leer o no, ¿no? En la FIL de Guadalajara lo vimos este año, los espacios de la novela gráfica estaban retacados. Pero yo digo que no tiene nada de malo, está bien, esto también es leer. Y si eso los va a llevar a otro tipo de literatura, está bien. No podemos condenar desde un principio, ¿no? Entonces,
quienes tendríamos que adaptarnos somos nosotros, más que exigirles a los que se acercan a un libro que se adapten a la propia editorial o a la propia institución de la lectura. Ujú. Con eso estoy muy de acuerdo porque muchas veces esos libros que a lo mejor no van a trascender realmente, pero son esa introducción a los grandes autores, porque en muchos de ellos mencionan a ciertas autoras, autores que les han marcado, libros que les han llamado la atención y que son parte de la literatura clásica, ¿no? Entonces de allí dan ese salto los jóvenes. Em, ¿Qué estrategia, una o dos estrategias que puedas brindarnos sobre fomentar la lectura? ¿Cómo se podría llevar a cabo? Pues depende de para quién, ¿no? Hay que siempre checar al público. Pero una que siempre uso es preguntar qué película te gusta, qué tipo de películas te gusta. Y entonces investigar un poco, ¿no? Si es, ¿por qué? Porque es romántica, porque qué sientes, ¿no? Y entonces ya, dependiendo de eso, es el tipo de texto que les recomiendo. Incluso el nivel de texto que se recomienda, ¿no? Porque no le puedes dar no sé, el Quijote a nadie. Perdón, el Quijote es para leerse por quien realmente quiera leerlo, ¿no? ¿No? Si no, no. Si no, la gente no se vuelve a acercar a un libro. Esa es una. También el tipo de música o en qué tema estás interesado hoy en día. Porque es lo mismo que decía hace rato, ¿no? Si tú no, o sea, dependiendo de cómo estás hoy, es el libro que tiene que llegar a ti, no al revés, ¿no? Porque tienes 12 años, a fuerza tienes que leer El Principito, pues no, que además tiene muchísimos niveles, ¿no? El Principito. Entonces sí, yo creo que esas serían dos estrategias bueno, que a mí me funcionan. Okey, okey. Aparte que muchas películas también están basadas en libros, y muchos detalles que vienen en los libros a veces se pierden en las películas, o al revés, ¿no? En las películas realzan un poco más ciertos detalles que en el libro, pues, son más, triviales o más, pasan más desapercibidos, ¿no? Em, En el caso del microcuento, así como nos comentabas del cuento que no era muy apreciado en alguna época de esta existencia nuestra, el microcuento también ha llegado a ser, pues ahorita ya es más socorrido, pero antes sí era como que no, el microcuento no aporta mucho, ¿no? Y ya estamos viendo que incluso ya hay más estudiosos al respecto. En tu opinión, ¿qué, ¿qué o qué piensas de lo que está aportándonos realmente la minificción? A mí me gusta mucho, me divierte mucho y me gusta mucho cuando está bien hecho, ¿no? Es como un poema bien hecho. Eh, creo que solo sabiendo hacer cuento puedes hacer microficción. Porque necesitas constreñirte, ¿no? O sea, de tener bien claro qué quieres contar, cómo lo quieres contar y qué efecto quieres generar. Y que resulte eh, no es fácil. Que la vuelta de tuerca al final resulte, que no te extiendas demasiado. Yo lo considero una maestría y eso me divierte mucho. Todas las nuevas técnicas me divierten mucho. Eh, o técnicas que se usaban y que se han retomado, ¿no? Por ejemplo, el microcuento, la microficción, funciona mucho para el fomento a la lectura, porque la escritura también lleva a leer. O sea, uno no puede escribir si no lees, ¿no? Y si lees, escribes. Entonces, si tú empiezas a analizar un cuento, pues eso te lleva a decir, yo también lo quiero hacer, puedo jugar con esto. Soy mucho de la idea del disfrute. Con el arte hay que disfrutar, hay que usar disciplina, hay que tener fondo de base,
pero sin el disfrute, pues ni pa' qué, ¿no? La pandemia nos enseñó eso. ¿Nos puedes compartir algo de lo que tú has escrito y posteriormente, o ya sea antes, bueno, sí tienes a la mano algo? ¿Sí? Sí, pero espérame tantito. Sí, sí, sí. ¿O qué más me ibas a decir? Y posteriormente, si nos puedes dar algunos tips a las nuevas generaciones para construir un cuento que resulte eficaz a la hora de que el lector se acerque a él y que sí le cause ese impacto esperado y que al mismo tiempo tenga como un inicio que llame la atención y un cierre que sorprenda a quien lo lea. Sí, espérame tantito, voy por el... Bueno, mientras tanto, pues recomendarles que sigan a Merari Fierro, a Endora, su editorial, y por supuesto que visiten este maravilloso espacio llamado Cabaret, en donde van a encontrar pues esas lecturas, ese compartir con el otro, eh, toda la parte artística, la música, las letras. Te escuchamos, Merari. Ahora sí que no estaba preparada. No te preocupes. Mientras tanto, te leo un comentario de Hortensia Carrasco Santos. Te envía saludos. Sí, muchas gracias. Es justo una colega de muchos años también que nos hemos acompañado y nos hemos encontrado en el camino. Bueno, esta se llama Castidad. Está dirigida a Edinelli. Una mecedora rojo y blanco es todo lo que queda de ella. La casa se derrumba poco a poco y tú, sentado a la orilla de la cama, no logras comprender lo que ha pasado. Murió días después de la operación quirúrgica, pero tu recuerdo, el olor que de ella tenías, te impidió constatar su ausencia. Después de todo, nunca lograste besarla entera, solo de a cachos, en la pantorrilla o en la muñeca. Sus labios permanecieron cerrados desde el primer beso obligado durante la ceremonia nupcial, un beso tímido frente a la familia desmembrada por la guerra, con tu suegra aprovechándose de tu amor para salvar a su hija de la persecución religiosa. No alcanzó a terminar el bordado de flores redondas que cubriría el respaldo de tu silla en el centro de la sala. Ni siquiera por única ocasión querrás ayudar. Eres hábil, mas ella nunca lo constató. Tus manos aprendieron tanto durante la posguerra, pero huyeron despavoridas del cuerpo de tu mujer, que no deseaba más que estar frente al espejo, llorando a solas. Acariciar sus piernas era todo lo que pedías, pero ella se negó a aceptarte en su cama luego del primer parto, cada quien en una habitación separada. Tú escuchando su respiración pausada, el murmullo de una canción, la presencia oscura de un amigo amante. Ella nunca te quiso. Todavía menos luego de tu ataque de celos, cuando la tumbaste bajo la regadera, a gritos, a bofetadas, a embestidas de tu miembro viejo. La estufa fría vibra junto al refrigerador, como esperando su mano atenta, eficiente. No volverá más. Ya no puedes chantajearla con quitarle a sus hijos. Ya no puedes pagarle el techo, la estabilidad o la protección a cambio de su mirada violeta, de la piel más brillante en todo el pueblo, de su olor a campo abierto. Ella dejó una carta. Sabes, desde que viste el sobre, que es la misma que te aventara 50 años atrás, el día que se atrevió a hablar cuando estuvo decidida a abandonarte. Antes de irse al hospital, colocó la carta en tu regazo, llorosa. De nuevo te negaste a abrirla. Sus palabras nunca llegarán a tu corazón. No lograrás entender a ciencia cierta por qué se quedó contigo. Ambos se merecían, y contrario al pronóstico de toda tu familia,
Esta mañana habrás de enterrarla. Llorarás por ti, por la vida casta y forzada que vivieron juntos, por el deseo que aún estalla en tu pecho cada vez que la recuerdas de 13 años, peinándose en la ventana y mirándote fijamente a los ojos. Y tocas un tema muy, pues que aún hoy en día está presente, ¿no? Y que resulta una denuncia fuerte, donde también vemos esa violencia intrafamiliar que se vive, ¿no? De pareja incluso. Em, y creo que logras, no creo, logras abordar este tema de una forma que nos llevas a imaginarnos esas vivencias, esas experiencias de este personaje femenino que está relatado desde el narrador, que es como un testigo de lo que el otro está también sintiendo, ¿no? Entonces, nos permites esa doble visión de lo que pudo ella haber sentido y lo que él pudo estar pasando, ¿no? ¿Cómo es que eliges tú qué voz narrativa vas a usar? ¿Qué narrador conviene a la historia y cuál lo dejaría como medio débil eh, pues el relato? Mm, yo soy de esas escritoras que escribo primero sacando todo y ya luego arreglo. No soy de esas escritoras que visualizan todo organizado y ya luego lo escriben. Admiro mucho a quien hace eso. Eh, Como en los talleres de creación literaria que he dado, siempre es qué quiero contar, ¿no? Qué quiero contar y qué quiero transmitir. Y de ahí viene la voz, ¿no? Solo cuando he escrito novela corta, he hecho y rehecho una y otra vez para saber cuál es la voz. Pero en los cuentos y en los cuentos cortos sale de acuerdo a lo que traigo adentro y pues fluye, ¿no? No es. Ya cuando se hace la revisión, porque todo escritor tiene que ser editor de sus propios cuentos, ¿no? De sus propios textos. Pues cuando ya te pones el gorrito de editora, pues ya, ahí es donde hay que hablar bien con la escritora, ¿no? Pero es más intuitivo que otra cosa. Ahora, con respecto a la pregunta previa antes de que nos compartieras esta lectura, ¿qué consejos consideras que podrías brindarnos para crear una buena historia que tenga un buen inicio y un buen cierre? Eh, una es otra vez saber qué quieres contar. Otra es desde dónde lo quieres contar. La tercera es qué quieres producir en el lector. Otra es quién es tu lector, porque uno no puede pensar en un lector generalizado porque a cada quien, o sea, somos completamente diferentes. Siempre recomiendo pensar en el lector que sea alguien que le gusta tus textos, ¿no? O sea, como uno mismo. Supongo que a los escritores, a todos los escritores les gusta lo que escriben, ¿no? Bueno, más allá de la parte de edición, que lo que se está transmitiendo les gusta, entonces pensar en un escritor así. Encontrar el nudo narrativo, es decir, dónde va a estar el golpe que le vas a dar al lector, donde quieres que digan, ¿no? El ser honesto también implica no tener tapujos al decir lo que quieres decir, ¿no? No estar corrigiendo mientras estás escribiendo. Entonces, primero hay que escribir con todo lo que haya, divirtiéndote o desgarrándote o enojado o como quieras. Eh, Porque si no, entonces el texto se siente falso, se siente escondido. Escribir, escribir, escribir y escribir, porque solo así se hace o sea, la disciplina en la escritura, solo así genera el oficio. Creo que eso sería. Sí, En pocas palabras, tampoco autocensurarnos porque eso también nos limita, ¿no? eso es Eh, terrible, sí. y dejar que esa historia vaya fluyendo. Con respecto a lo que mencionabas de los lectores,
Cuando uno escribe, ¿debe de volcar todos sus pensamientos así como van surgiendo o primero debe de pensar en el lector al que va a ir dirigido? Pues en esto del arte tampoco hay reglas así establecidas. Eh, a mí me funciona pensar en el lector para sentir confianza de que lo que diga no se va a sentir agredido. Eh, tal vez haya quien le funcione sin no pensar en el lector y una vez que lo está editando, decidir, a ver, esto va a ser para este público, ¿no? Es diferente cuando te mandan a hacer un texto, por ejemplo, que te dicen quiero un texto infantil, ¿no? Un texto de ciencia ficción, ahí sí tienes que definir al lector, por lo menos para poder cumplir con el género que te están pidiendo. Para eso funciona mucho participar en concursos literarios, aunque es muy raro ganar, muy raro. Te permite terminar los textos con un tiempo récord, digamos, y de acuerdo a lo que te están pidiendo. Entonces, te ayuda mucho a generar tu oficio. Ya casi para ir concluyendo, Merari, porque el tiempo se nos va volando, pero la hemos pasado increíble escuchándote y conociendo un poco más de esta parte de la edición, de la corrección incluso y de la lectura a conciencia y por supuesto de la escritura. ¿De qué forma la tecnología ha ayudado en el ámbito literario o lo ha perjudicado? ¿Qué pasa con respecto a este nuevo tema que es la inteligencia artificial? Como te decía, a mí todo lo nuevo me gusta mucho. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy buena. Eh, me han dicho mucho, no, pero es que esta cosa de las tesis, ¿no? Es que es copia, o en las tareas, los alumnos. Pero pues sí, nosotros copiábamos de Larus, ¿no? De todas maneras copiábamos antes, ¿no? Un maestro se puede dar cuenta cuando están copiando. Yo creo que más que enfocarnos en que se esté copiando y agarrando textos de alguien más, es enfocarse en cómo se puede utilizar esta herramienta justo para enseñarlos otros universos. Entonces, por ejemplo, si las preguntas que se les hacen a los alumnos son de orden tradicional, pues claro que van a ir y generar la pregunta así, pero si les haces que te digan qué pregunta le harían a la inteligencia artificial, esa no la pueden copiar. O a lo mejor sí, pero entonces exploras por ahí, ¿no? Si copiaron a alguien, entonces decirle ese alguien quién es, bien, investigalo. Es como esta cosa traumada de los acordeones, ¿no? Que es muy buena herramienta porque pues ya lo escribieron, tienen que leerlo. Y el hecho en la parte de la creación, de todas maneras hacemos creación de la creación. Entonces, el problema aquí es el rollo de los derechos de autor. Es una discusión más de derechos de autor que de creación por sí mismo. A mí me gusta mucho hacer collage. Eh, y hago un poco eso, agarro, ¿no? Pero al final le meto mi mano y es otra cosa. Hago una tercera obra. Eh, la discusión de derechos de autor es más un rollo institucional, ¿no? Que un rollo actual. Nos vamos a cansar de hacer lo mismo, vas a ver, y vamos a empezar a generar cosas diferentes con esta nueva herramienta. A mí me gusta, no, yo creo que no hay que tenerle miedo. Y si un autor agarra y presenta su novela hecha con inteligencia artificial, él sabe que no la hizo él. Se ha mentido a sí mismo, entonces eso no es ser honesto. Allí ya la responsabilidad, radica en quien emplea, hace un buen o mal uso de esta, nueva experiencia tecnológica que es la inteligencia artificial. Em, ya para ahora sí cerrar, em,
repítenos tus redes sociales o sitios web donde puedan hallar tu obra y también del cabaret, el espacio cultural. Sí, del cabaret es elcabaret.com, es sin T, cabaret como si fuera francés, Cabaret con acento en la E, sin acento en la E porque no, sin el acento. sin acento, Ah, elcabaret.com. ok. Sí, sí es el cabaret, ¿no? Con acento, pero en la red, pues elcabaret.com. Sí. Y estamos en redes sociales. Eh, si lo buscan, pues por ahí, ahí lo encuentran. Y Endora Ediciones es endora.com.mx, esa es la página de Endora, y también de ahí se pueden ir a todos los lugares. Estamos por lanzar la convocatoria para Babel, la vamos a hacer aquí en Cuernavaca, así que ya tienes pretexto para venir y conocernos. Babel es un encuentro de autores, editores y lectores, que es el que antes era Edita, ahora es Babel, y pues seguramente aprenderemos entre todos, no sé qué más. Y bueno, como Merari Fierro me pueden encontrar también en las redes. Pues muchísimas gracias de todo corazón, Merari, por haber aceptado esta cordial invitación. Ha sido un verdadero privilegio y un lujo enorme contar con tu presencia virtual, conocerte, todavía no presencialmente, pero sí virtualmente. Y bueno, pues yo tenía una muy buena recomendación de parte de la profesora que me dijo, ella es excelente, te va a encantar entrevistarla y sin duda ha sido así. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, y tu proyecto también está muy bueno, lo recomendaremos. Muchísimas gracias. Espero Hasta verte la algún próxima. pronto. Nos vemos en la próxima tertulia literaria a las 5:30 por Instagram.